Hola, buenas tardes, mucho gusto. Me presento, mi nombre es Angie Paola Puentes. Soy estudiante de la especialización de Neuropsicología de la Educación. A continuación, realizaremos un recorrido eh, abordando un poco la percepción y los elementos de la misma. Dentro de este video abarcaremos lo que es la percepción, los sistemas sensoriales, la transducción sensorial, el procesamiento subcortical, corteza cerebral y procesamiento, y por último las agnosias y los tipos de agnosias que existen. Iniciaremos respondiéndonos a la pregunta ¿qué es la percepción? Podemos definir que la percepción es una actividad cognitiva en cuanto que transforma un tipo de representación en otra a través de una o más operaciones intermedias de procesamiento de información. De otro modo, se puede definir como el conjunto de procesos y actividades que se relacionan con la estimulación que alcanzan a los sentidos, mediante los cuales obtenemos información respecto a nuestro entorno. De igual manera, la percepción se considera, pues, es subjetiva, dependiendo como tal del entorno en el que cada persona se esté desarrollando y de acuerdo de igual manera a la situación que esté enfrentando. Continuamos explorando acerca de los sistemas sensoriales. El sistema sensorial es parte o hace parte como tal del sistema nervioso y es uno de los responsables de procesar la información como tal sensorial. Para comprender un poco más lo mencionado, se presenta en pantalla esta figura que fue tomada de Rosello que se realizó en el año 2015. Nos hablan como tal de la energía estimular y esto pasa como tal por la transducción y de ahí va abarcando la transmisión y posterior la integración y la interacción. Es importante tener presente que la función clave de los receptores sensoriales es la transducción, que fue lo que se mencionó inicialmente. Este estímulo como tal envía las señales eléctricas al sistema nervioso y dicha función no es más sino la consecuencia de la posición que ocupan como tal los receptores. Por tanto, pues tener presente que dentro de este sistema se abarca como tal los sistemas sensoriales como lo son la vista, el oído, el tacto y el gusto. Continuando un poco acerca sobre las vías aferentes, que es lo que se ve debajo del cuadro de transmisión. Las vías aferentes como tal es la transmisión del impulso nervioso de unas neuronas a otra mediante las sucesivas sinapsis. Y posterior, las áreas corticales, digamos que estas áreas de proyección se desempeñan un papel determinante porque hacen como tal el complemento a la actividad sensorial y consiguiente al respecto de los efectos de la experiencia como tal perceptiva que se quiere realizar. Entonces, en este caso se puede evidenciar que la transducción realizando como tal todo el proceso llega a la respuesta sensorial, al igual como tal que la transmisión. Continuamos abarcando acerca sobre la transducción sensorial, que básicamente es el proceso de la transformación de energía mediante los receptores sensoriales, que como se mencionaba anteriormente, hace referencia a los sentidos. Es importante tener presente que este tipo pues de proceso comienza con una modificación en el potencial de reposo generada en un receptor sensorial por la energía como tal de algún estímulo determinado. De igual forma, se logra identificar que el receptor sensorial puede ser una célula no neuronal especializada o una neurona sensorial, dependiendo como tal de lo que se quiera identificar. Referente como tal a la célula no neuronal especializada, dentro de este grupo se relacionan los fotorreceptores, esto va ligado como tal a la visión, es decir, los fotorreceptores de la retina, las células de los botones gustativos, que va como tal ligado al gusto, las células ciliadas del aparato vestibular, el equilibrio
y pues que va relacionado a el sentido de la audición. De igual forma, o en una segunda instancia, como tal, la neurona sensorial que nos habla como tal eh, más ligado al sentido del olfato. El siguiente término que se va a realizar como tal el abordaje es acerca sobre el procesamiento subcortical, en el cual es importante resaltar que si bien el tálamo es la principal estructura del procesamiento de la información sensorial, digamos que la información de igual manera es procesada en diferentes núcleos de acuerdo como tal a los sentidos. En este caso, eh, hablando pues de un ejemplo de la audición, digamos que la información procedente del nervio auditivo llega a diferentes núcleos del bulbo raquídeo, como tal los núcleos cocleares, el complejo olivar superior y posterior es enviada a través del leminisco lateral, del cual este pues lo envía al mesencéfalo para alcanzar finalmente el núcleo geniculado medial del tálamo, que como tal es el núcleo que hace parte como tal de este sentido. Digamos que toda la información sensorial, excepto del sistema olfativo, pasa como tal para el tálamo antes de llegar a la corteza. Es decir, pasa por el tálamo y posterior si llega a la corteza cerebral. Entonces, en este orden de ideas, digamos que los núcleos que se pueden identificar de acuerdo a los diferentes sentidos, pues es el núcleo geniculado lateral, que es referente a la visión, el núcleo geniculado medial, como lo mencionábamos, es referente a la audición, y el núcleo ventral posteromedial, que nos habla como tal del gusto en la información relacionada con lo somatosensorial. Por último, está el núcleo ventral posterolateral, que nos habla como tal de la información somatosensorial de igual forma. Dentro de los términos que se deben tener presente para pues entender un poco pues la percepción, encontramos la corteza cerebral y el procesamiento cerebral. Digamos que la corteza cerebral es la parte más nueva y grande como tal del cerebro. Esta es conocida como tal, como el órgano del pensamiento y pues maneja unas funciones complejas como lo son la lógica, el entendimiento, la imaginación, entre otros. La corteza cerebral de igual forma es donde se hace como tal el procesamiento y se hace como tal la conciencia se genera como tal, se hace consciente que la información que se transmite por las vías diferentes, las diferentes vías como tal que existen en este caso, pues relacionado como con los sentidos. De igual forma nos habla de los impulsos nerviosos y las funciones como tal de estos impulsos y los estímulos físicos como lo son el tacto, repente pues al calor y las ondas de sonido, ya ligándolo un poco pues como tal al auditivo y este tipo de señales electroquímicas pues posterior son procesadas como tal por el cerebro. Es importante de igual manera tener presente que las áreas sensoriales primarias son aquellas que reciben proyecciones de los núcleos de relevo de la información sensorial del tálamo, que son pues las que mencionamos en el término anterior cuando se hablaba del procesamiento subcortical. Por último, realizaremos el abordaje teórico referente a las agnosis, que las agnosias como tal se puede definir como una alteración en la capacidad del individuo para poder identificar o reconocer un estímulo previamente aprendido. Digamos que los estudios han revelado que las agnosias pueden desencadenarse como consecuencia de una lesión, alguna afectación como tal en las áreas primarias. De igual manera, pues digamos que la primera referencia a las agnosias fue realizada por Sigmund Freud para referirse, digamos, a estos trastornos perceptivos derivados como tal de alguna lesión cerebral que haya tenido el individuo. Es importante pues que dentro de los requisitos
que se deben contemplar para que la persona tenga ya este diagnóstico. Pues el primero es como tal que se produce pérdida de la capacidad, como lo mencionaba, del reconocimiento de pronto de algún objeto previamente conocido por el individuo. De igual manera, las áreas primarias del córtex tienen que estar preservadas sin que exista algún trastorno de pronto sensitivo o motor que justifique la incapacidad para comprender como tal el significado de dicho objeto. Y por último, digamos que dentro de estos criterios, pues no debe existir trastornos atencionales o psiquiátricos que limiten la capacidad para aprender el significado del estímulo, es decir, que no haya como tal algún antecedente, algún otro tipo de trastorno que haya desencadenado este tipo de agnosia. Bueno, continuando hablando un poco de los tipos de agnosia, entonces vamos a iniciar con la agnosia visual. Digamos que esta consiste pues en la dificultad para el reconocimiento visual de los objetos o de pronto algunas categorías relacionadas como lo son personas, objetos o colores, como tal que pues la persona haya tenido anteriormente. Dentro de esta agnosia o dentro de este tipo de agnosia visual vamos a hablar acerca de cuatro que se clasifican en este grupo. Entonces digamos que la primera es la agnosia por objetos, para objetos como tal, que es como la incapacidad que tiene la persona para reconocer algún objeto o dibujo presentado como tal en la modalidad visoperceptiva, existiendo como tal dificultades para el reconocimiento y de pronto la denominación como tal de dicho objeto. Digamos que estas agnosias para objetos están causadas por algún tipo de pronto de lesión en el área, en el lóbulo occipital o como tal del cuerpo calloso. Digamos que la lesión de este lóbulo occipital derecho provoca como tal en la persona un trastorno perceptual previo a la denominación semántica, lo cual pues digamos que le impide reconocer visualmente qué objeto pues se le está como tal presentando, y de igual manera con los diferentes test que se realizan, de igual manera pues se le dificulta poder reconocer a qué objeto como tal se le está mostrando. Continuando en este grupo de agnosias visuales, vamos a continuar con un tipo de agnosia que se llama simultagnosia, como tal que este término va relacionado a la incapacidad que tiene la persona o el individuo de interpretar de pronto algún dibujo o un objeto, es decir, poder interpretar el significado como tal de dicho dibujo. Este tipo de agnosia es causada por lesiones en el área de asociación occipital, especialmente en el hemisferio derecho. Aunque no son como tal de mayor gravedad, digamos que sí es importante estar como en un seguimiento médico para evitar que esto tenga. Continuando como las agnosias visuales, hay un tipo de agnosia que se llama prosopagnosia, y digamos que este tipo o este cuadro produce pues una reacción y es que el individuo le impide como tal tener un reconocimiento del rostro de familiares, amigos o seres queridos, aparentemente que no exista de pronto alguna dificultad visual aparente. Entonces digamos que uno de los de las variantes que pueden existir en este tipo de agnosia, como lo mencionaba, pues es el reconocimiento de caras conocidas o familiares. De igual manera, la incapacidad para reconocerse él mismo ante el espejo, y de igual manera dificultad para reconocer una determinada categoría de objetos, marcas comerciales, logotipos, digamos previamente que él ya conocía.
Y por último, dentro de este tipo de agnosias visuales, quise incluir la agnosia cromática, que digamos que esta pues básicamente se define como la incapacidad de identificar los colores a pesar de estar preservados los receptores sensoriales y las áreas visuales primarias. Digamos que esto pues va más ligado como tal o es originado por algún traumatismo craneoencefálico que se pueda producir en el individuo, por accidentes vasculares o cerebrales que haya tenido, y pues genera pues una afectación al polo occipital en el cual pues digamos que tiene alguna dificultad de distinguir modalidades como tal de los colores. Dentro de esta agnosia está pues otro tipo de agnosias, otro tipo de modalidades como lo es la acromatopsia, de igual manera la agnosia para los colores o una agnosia cromática que va ligada como tal a la que ya había mencionado. Continuamos hablando de las agnosias auditivas. Este tipo de agnosias hace referencia como tal a la dificultad que tiene la persona de poder reconocer el significado de los estímulos acústicos no verbales. Dentro de este tipo de agnosias se clasifica la amusia como tal, que este pues es un trastorno eh, que es adquirido y que afecta como tal la capacidad que tiene la persona de reconocer las características de la música, en este caso como lo son el tono, el ritmo o la melodía. Esta incapacidad para el reconocimiento musical se presenta en personas con audición normal, entonces digamos que pues es importante tener presente. Posterior hablamos de la agnosia para los sonidos. Este tipo de agnosia va relacionado a la incapacidad que tiene la persona de identificar algún sonido, bueno, de los sonidos no verbales, como por ejemplo el canto de un pájaro, el sonido de una alarma, el sonido de una ambulancia. Digamos que las personas afectadas con este tipo de agnosia perciben los sonidos como si fueran en este caso similares. Dentro de este tipo de agnosias auditivas encontramos también la agnosia verbal. Digamos que esta también se define como la incapacidad para comprender sonidos verbales. De igual forma, como para la comprensión, la repetición y la escritura. Es decir, no se les facilita poder generar la escritura de dicha palabra que se le quiere mencionar. Y de igual manera, las personas que lo padecen no comprenden el significado, pues, como tal de las palabras que se le quieren, o sea, que se le quieren en este caso mencionar. Continuando en este caso con los tipos de agnosias, vamos a hablar un poco de las agnosias somatosensoriales, que este tipo de agnosias se producen por lesiones o por alguna lesión de las áreas somoestésicas situadas en las zonas parietales posteriores. Estas pues van ligadas como tal al tacto, y dentro de este tipo de agnosias encontramos la asterognosia, que como tal esta es la pérdida, bueno, la capacidad, la dificultad de poder reconocer las cualidades físicas de un objeto mediante el tacto, en este caso referente al peso, al tamaño, a la forma, a la textura como tal del objeto que se le está presentando a la persona. De igual manera, dentro de esta pues está la agnosia táctil, que pues esta agnosia se produce o es causada por una lesión de las áreas 39 y 40, que impide como tal reconocer los objetos mediante el tacto, estando preservadas las áreas primarias. Nos referimos como tal pues a las áreas. Digamos que este trastorno fue descrito inicialmente por Wernicke en 1885. De igual manera está otro agnosia, que es la barognosia, que esta es la incapacidad para estimar el peso de un objeto cuando se coloca en la mano afectada. Esto pues ya es producido por algún accidente vascular que afectan como tal las áreas
parietales de la asociación. Para terminar, dentro del video decidí pues incluir las agnostias olfatorias, que pues esta se trata como tal la incapacidad para pues identificar los olores. Digamos que a diferencia de otros sentidos, el del olfato pues está infravalorado porque pues su presencia como tal en nuestra especie no resulta de tanta importancia como tal pues para la comunicación entre los seres humanos. Dentro de estas agnosias olfatorias encontramos la hiposmia como tal, que este es un déficit pues que es parcial, en este caso pues persistiendo la capacidad digamos de un modo disminuido del olfato. Digamos que esto pues va más ligado a las personas que padecen rinitis o algún cuadro alérgico. De igual manera está la agnosia selectiva, que pues esta como tal se refiere cuando hay una pérdida del olfato en determinadas sustancias u olores, no sé, el olor a vainilla, algún tipo como, o sea, son muy determinadas las sustancias y olores en las cuales pues se le va perdiendo el sentido del olfato. De igual manera está la parosmia, que esta como tal consiste en la percepción errónea de los olores. Entonces digamos que esta puede producirse cuando la persona tiene algún tumor cerebral. Entonces el olor es a café, pero la persona dice que es como olor a chocolate. Y por último, vamos a hablar de la cascomia, que digamos que esta es la sensación de mal olor, siendo habitual en algunos casos digamos, de rinitis. Entonces es importante pues tener presente este tipo como tal de agnosias que se abarcaron en el video.